20 relatos, no 20 relatos, 22 relatos, eso quería decir. Y 20 son historias íntimas de mujeres que tienen en común no solo haber padecido distintas formas de violencia de género, sino que también orbitan en la vida de un mismo hombre, aquí llamado Alejandro. A él corresponden los dos escritos restantes, uno que se nos presenta como introductorio y otro como cierre. Pero quizás no es justo, y así creo creerlo, estamos hablando de un mismo hombre, en el sentido que no debiese o uno quisiera que no fuese el mismo luego de conocer estas historias. Alejandro I, así lo voy a llamar, es el que junto con abrirse a la posibilidad, y eso es gran mérito, de conocer esas historias, confiesa: a pesar de que tengo súper poca cercanía con el tema de la violencia de género. Y Alejandro II, el que ya sabe, al escuchar, mediante la lectura, lo que han experimentado esas mujeres que le rodean, es capaz de decir: me duelen tanto las historias que leí. Esto es lo que plasma el libro Hasta mi mamá, 20 mujeres que le cuentan a un hombre lo que es sufrir violencia de género. Y estamos acá con su autora, Montserrat Sepúlveda, activista, especializada también en temas de género, no solo autora, licenciada en Humanidades y Estudios Internacionales de la Soka University en Estados Unidos. Ha trabajado como voluntaria en ONG dedicada a los derechos humanos en Mozambique, China, Guatemala y Chile, todas estas ONG. Fundadora además y directora de la empresa social Tours con Sentido, paseos y viajes que generan conciencia sobre igualdad de género, diversidad sexoafectiva, interculturalidad y la crisis climática. Y se encuentra además, como si fuera poco, cursando una maestría en estudios de género y relaciones internacionales de la University of Bristol en Inglaterra. Y bueno, hoy vamos a hablar de este libro, Hasta mi mamá. Libro que ha publicado Libros del Amanecer este año. Así que felicidades, recientemente lanzado tu libro, tu primer libro, y felicitaciones porque está muy bien escrito. ¿Cómo estás, Monse? Bien, muchas gracias por esta hermosa invitación. Es mi segunda vez en la radio, así que estoy súper contenta. Sí. ¿Habías venido acá o a otras radios en general? A esta en particular, conversamos creo que el 2019-2018 sobre el tour feminista. Ah, justamente. Exacto. Qué buena. Sí. Y eso justamente, bueno, se pierde un poco con la pandemia. Sí, decidí por salud mental. Era mucha la pelea contra el espacio público, el caos, contra el colapso global de la industria, así que decidí, era momento de dar otro paso, y precisamente ahí es donde surgió el tiempo finalmente para terminar el libro. Sí. ¿Ya lo habías comenzado entonces? Había comenzado la idea, pero requiere harto tiempo diseñarlo. Entonces, cuando ya tuve ese tiempo, pude finalmente comenzar el proceso. Porque como son personas reales, claro, requería pensarlo lo suficiente. Y además personas reales circunscritas a una persona en particular, para generar también este impacto del desconocimiento que muchas veces tenemos de otros, en este caso de estas otras con las que compartimos, con las que trabajamos, con las que estamos en familia, de las cuales fuimos pareja y mucho más. Parto antes de hablar de la metodología, porque te decía fuera de micrófono, me parece que junto con el libro, que está muy bien escrito, muy bien relatado, es muy ameno también, a pesar de incluso la advertencia inicial de los pasajes, de la crudeza de muchas de las historias, aún así, me parece que el experimento social previo es muy interesante. Y voy a tomar una frase que tú a la vez citas en tu libro. Hombres, aprovecha esta oportunidad para extenderles una invitación formal. La igualdad de género también es su problema. Palabras que tú ahí también pones en tu libro, de la actriz Emma Watson, que es como el espíritu finalmente también de tu trabajo. A propósito de que el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y no puede ser solo un día, hablemos de justamente tu premisa base, ¿no? De avanzar en la igualdad de género, conociendo los testimonios de las personas más afectadas, y mujeres, niñas también en particular. Sí, o sea, creo que yo veo el problema de la violencia de género un poco como tenemos ahora el problema del cambio climático. Hay suficiente ciencia ya que nos dice de qué es este problema, cuál es su magnitud, cómo podemos enfrentarlo. La ciencia detrás ya es absolutamente irrefutable sobre violencia de género, tal como lo es sobre cambio climático. Y sin embargo, es tan difícil
que la gente crea en la magnitud de este problema. Y la violencia de género, yo pensé, o sea, si ya tenemos toda la ciencia detrás, quizás lo que falta es que esas cifras, eso que se sabe como ciencia, podamos llevarlo a una realidad personal. Pero no cualquiera, no de una persona que uno no conoce, sino de la persona que uno más ama, con la que más te relacionas, con la mamá, con las hermanas, tías, amigas. Pero por supuesto eso genera el reto, que no son relatos al azar, estos son relatos en red. Entonces, cada uno depende del otro. Cada mujer tenía que poder decir que sí relacionado a este hombre, Alejandro. Entonces, si bien suponía ciertos retos metodológicos, por así decir, ese hablar de la violencia de género en red y que te la cuente tu mamá, yo creo que ahí es donde venía lo que yo quería conseguir. Y tal como dice nuevamente Emma Watson, no vamos a poder avanzar si solo la mitad de la población se siente invitada a participar y se siente interpelada a participar. Montserrat, también a propósito de la génesis de este proyecto, que luego decanta o estuvo pensado siempre en un libro, tú también nos compartes lo que fue esta búsqueda, ¿no? Y le empezaste a preguntar a ciertos hombres hasta que el cuarto, no el tercero, el cuarto dijo que sí. ¿Cuáles eran los motivos o los argumentos que se atrevían a esbozar para decirte que no, los otros tres? Varias personas me han hecho la pregunta, pero la verdad es que la metodología ética me obliga a no preguntar. Ok. Y yo les dije antes, no, gracias, paso. No, gracias, paso. Y yo les dije antes, cuando me des la respuesta voy a pedirte que no me des ninguna razón. Okay. Es sí o no, porque la consideración ética detrás es absolutamente valorar el consentimiento que te da o no te da la persona. Exacto. Entonces, sería bueno poder contarles el chisme, pero la verdad es que no lo tengo. Pero es súper interesante porque lo extrapola justamente a lo que es el tema del consentimiento que ha estado en el debate, porque ha sido algo muy crítico en todas nuestras relaciones sexoafectivas. Bueno, pero Alejandro sí quiso, y Alejandro es el seudónimo que tiene el hombre que lee estas historias. Tú, antes de entrar en las experiencias de las mujeres, das varios datos duros, algunos obtenidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También hay un foco, una lupa a las mujeres trans, ¿no?, que se enfrentan frecuentemente a actos de discriminación y violencia física, psicológica y sexual. Y que además, en un dato que es bastante macabro, que se traducen en una expectativa de vida de 35 años en América Latina, una cosa impresionante. Y también el tema de algo quizás como por formato más reciente, a propósito del consentimiento, esto de estar compartiendo videos grabados de otras personas, el acoso por redes, todo lo digital. Y el hecho también que tú señalabas a partir de los testimonios, haces una suerte de estadística, donde un 40% de las que compartieron los testimonios tuvieron instancia de abuso sexual. 40%. 55 han sido acosadas u hostigadas, de las 20 que por las que pudiste hablar. 25 fueron discriminadas en el trabajo, 40 han sufrido violencia de su pareja y 15 han considerado el suicidio. Y sí, dices, el 100% ha vivido violencia de género. ¿Por qué tú quisiste ser parte también de este experimento o de estos testimonios que relatas? Sí, de los 20 relatos inicialmente yo no era parte de esa red, por así llamarla, pero a medida que íbamos avanzando en esto con el mismo Alejandro, nos dimos cuenta que ya no solo éramos personas conocidas por la vida, sino que había algo que nos iba a dejar enlazados de por vida, y era este libro. Empezaste a ser parte de la red. Exacto. Una de las hebras. Exacto. Yeah. Así que decidimos juntos, como que finalmente llevábamos como un 80% del libro y llegamos a darnos cuenta que era necesario y que finalmente yo también soy mujer. Yo también he vivido violencia de género, entonces el mío es el único relato donde yo revelo mi nombre real, pero todas las demás es un nombre que permite que ellas sí sigan anónimas.
Exacto, hay un resguardo. Ujú. Estamos conversando esta tarde en Frecuencia Pública por Radio USACH con la autora y activista también por los derechos de la mujer y para hacer frente también a la violencia de género, sobre todo a través de este libro, Montserrat Sepúlveda, autora de Hasta mi mamá, lo que 20 mujeres le enseñaron a un hombre sobre la violencia de género. Está muy bueno el título. Partamos entonces comentando el primer testimonio. La idea es que la gente lea el libro, pero me interesa saber algunas cosas en relación a si tú viste cambios sustanciales entre lo primero que señala Alejandro en relación a la violencia de género, no sé si como algo abstracto, pero algo generalizado, pero que no sabe mucho. Señalaba aquí, creo que no he tenido la oportunidad de conversar con mujeres sobre estos temas. Yo subrayo el tema de la oportunidad, porque son delicados de abordar. Me cuesta y me parece que obviamente es porque soy hombre, y también subrayo eso, porque hay un nivel, para mi juicio, porque la verdad es que esto es un juicio, un poquito de ingenuidad al respecto, que me parece alarmante, pero que existe mucho. Y este pseudo Alejandro, porque en realidad no es un hombre, pero esta persona, digamos, es representativa de gente de como, a pesar de que tengo súper poca conciencia o cercanía con el tema. Sí. Y es curioso eso. Sí, o sea, Perdón, Alejandro. algo que yo repito mucho y puede parecer muy, yo diría, autoevidente, y es que la violencia de género es muy violenta y es difícil reconocer la violencia. Y cuando tú no necesitas reconocerla, es aún más, yo diría, fácil mantenerse, como tú dices, ingenuo, mantenerse alejado. Yo también, y lo conversé con él después, él ya en conversaciones post-libro, él me decía como, no puedo creer todo lo que yo no sabía. Y en un momento me dijo, creo que había mucho que yo casi sabía, como que algo vi, algo oí, algo me dijeron. Como pero lo que pasa como energéticamente con los secretos, ¿no? Que uno claro, intuye que algo hay un algo en el aire. Sí. Exacto, pero de ahí a leerlo y saberlo y realmente conocerlo desde su dolor y realeza y realidad, perdón, era muy distinto. Pero en el segundo relato de él vemos que realmente conversar sirve. Es algo tan simple, como no necesitamos leer tanto, no necesitamos conocer tanto desde la teoría de género para poder entender lo que significa consentimiento. Simplemente habla con aquellas personas a las que más se le vulnera ese consentimiento y vas a poder entenderlo. Y efectivamente yo creo que eso fue lo que le pasó a él. Lo que él sabía, yo creo, no era más de un 5% de lo que ellas finalmente le relatan. De hecho, en el análisis de Alejandro II, o luego de leer estos 20 relatos, lo cito, dice, nunca se dio cuenta, más bien, yo creo que como que nunca se hubiera dado cuenta de nada al inicio, porque va cambiando. En ese análisis que es más largo, él también, y te pregunto, no sé si lo escribió en distintos tiempos, porque pareciera como que fue decantando o adentrándose en mayor profundidad mientras relataba, hablaba, o como haya sido el mecanismo. Al principio me pareció a mí como que nunca se dio cuenta de nada, estoy hablando en el análisis 2, como que haya vivido ciego, sordo, mudo, un poco complaciente incluso. Habla de la próxima vez tendré más consideración, eso lo subrayo. Hace diferencias, replica inconscientemente de alguna forma ciertos machismos, porque creo yo, este es mi juicio, no lo comprende en profundidad, pero luego sí profundiza más y comprende ciertas cosas, ciertas manifestaciones de violencia de género, es honesto, realmente no se dio cuenta de cómo él había invisibilizado, no es su mundo, dice, no era su mundo, y en ese sentido me parece bien sintomático, una vez más, hay un nivel de sacarse un velo, pero como que no sabe bien qué hacer con eso que se ve. ¿Cómo la analizas tú? Esto es mi lectura, por supuesto, es mi sesgo. No, pero yo coincido mucho con lo que tú dices. Yo creo que el relato un poco refleja lo que fue nuestras diversas conversaciones para llegar a lo que es lo que ven ustedes en el libro. Porque él básicamente leyó todos estos relatos, los 20, durante 3 días. Y durante todos esos días él... fue intenso igual. Fue muy intenso para él, muy intenso. Entonces él, yo le pedí que me fuera mandando mensajes de WhatsApp
para poder darle a él la flexibilidad de que fuera más informal. Entonces. Y esos mensajes yo diría que son lo que reflejan la primera página y media de ese relato, que es un poco el no creo esta situación, ¿por qué pasó esto? Es súper injusto. Está enojado incluso. Súper enojado, sí, dolido, enojado por el machismo, llorando. Tal por cual. Sí, estaba enojado. Súper enojado. Sí. Y después en el relato viene lo que fue nuestra conversación por Zoom, en que ya fue una conversación sobre ¿qué piensas de esto? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué te hace reflexionar? ¿Qué lecciones sacas? Y ya para la segunda mitad de su relato vamos viendo esas lecciones aprendidas. Se nota. Y yo diría el final fue lo que para mí se tornó en la parte más interesante de esa conversación, donde él comienza a pensar, ok, ya pasé un poco por todas las fases de la rabia, la pena, indignación, lloré, grité, tiré garabato, también. Sí. Saqué lecciones aprendidas, ahora ¿qué hago con esto? Claro. ¿Qué paso doy? Y él dice, ¿puedo ser feminista? No sé si me dejan. Y no era el libro ni el momento para responder esa pregunta, pero creo que es una pregunta interesante que él plantea, ¿qué hago con esto? Una vez que yo soy consciente de la violencia de género, y creo que bien él lo dice, esa va a ser la pega de cada hombre para descifrar de qué manera van a decidir involucrarse. Sí, de hecho, claro, cuando tú hablas de esa pregunta, lo estoy viendo acá en la página 113, dice, quizás desde la ignorancia esté cagando fuera de tiesto con el feminismo. Pero igual se hace una pregunta que refleja de alguna manera cómo se sigue delegando o poniendo el problema en la otra, en este caso las mujeres, porque algo así como que voy a estar para apañar, voy a estar para ti, pero que está bien, pero no necesariamente se hace parte del problema, o sea, es como el amigo, o en este caso el hijo que quiere escuchar de la madre a propósito del título, que es además donde más se le llama la atención. ¿Por qué crees que pasa eso también? Y si es o no un síntoma del machismo, el haber negado a la madre como mujer. Yo personalmente me considero una persona tóxicamente positiva. Un oxímoron eso, pero está bien. Me gusta. Entonces quizás yo le hago otra lectura, y es que ¿a cuál de todas mis preguntas? A lo que decías tú sobre si el hecho que él no haya mencionado también su propia complicidad y su rol, ¿cierto? Claro. Dentro de todas estas dinámicas. Yo creo que eso lleva tiempo. Lleva tiempo llevar lo que tú ves afuera para poder reflexionarlo hacia adentro. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú dices? Y también es bastante doloroso darte cuenta de tu propio rol. Y yo diría que ciertamente eso fue parte de lo que conversamos post-libro. Donde él comenzó a pensar desde el terminar el libro y darse cuenta en la vivencia real cuando él decía ciertas cosas como chuta, esto fue lo que dijo la persona del relato 5. Sí. Entonces yo creo que fue la experiencia vivida post-libro que le permitió a él realmente hacer ese segundo ejercicio mucho más profundo. Y quizás, que es un continuo, porque para todos. Por supuesto. Y yo diría quizás para eso requerimos una segunda versión del libro. Y seguramente historias no van a faltar, de hecho. Claro, así que yo creo quizás en un par de años o 5 años, no sé, seguramente yo converse con él para ver cómo vas, como danos una puesta al día. Qué interesante. ¿Y hay una en particular? Y aquí te cedo el micrófono, que creo que es muy elocuente en relación también a cómo yo me he sentido desde que nací siendo mujer, de todos los testimonios. No importa el nombre de la persona acá, me encanta que lo diga. Dice, nosotras siempre hemos tenido toque de queda.
Nosotras nunca hemos podido andar en la calle después de cierta hora. No hemos podido andar solas porque es nuestra culpa y si nos pasa algo. Y siempre tenemos que mirar para atrás por si viene alguien siguiendo. Y ese tema es bien interesante porque ella sintió que no tenía por qué vivir así, a propósito también de las marchas, manifestaciones, estallido social y otros. Sí, yo diría que para mí ese también fue el relato con el que yo más resoné, porque al igual que esta persona, Emily, yo también pasé por un proceso de darme cuenta que nosotras siempre hemos tenido toque de queda. Y es una frase tan dura, porque es duro tener toque de queda, a todo el mundo le da rabia, le duele, pero la diferencia es que a nosotras después de ese toque de queda nos matan y nos violan. Entonces ella, como lo dice, además relacionado a su darse cuenta que ahora Carabineros ya no le genera una sensación de protección. Sí. Yo también, como ella, siento miedo ante Carabineros. No era así antes de el 2019. No hablo de manera individual como cada persona que trabaja en ese rol, sino que es el uniforme, es lo que representa. Y creo que ella logra encapsular súper bien ese penoso y doloroso despertar que como mujeres muchas veces nos lleva hacia marchar, hacia las demandas, hacia feminismo, y creo que de cierta manera ella también cuando finaliza nos muestra la fuerza que hay en esa demanda colectiva de resguardarnos y desde demandar mejoras sociales reales y hoy, pero como grupo, como colectivo social. Y dentro de ese colectivo social es donde yo digo, necesitamos que la otra mitad de la población también sea parte. Montserrat, en otros de los testimonios se habla y se aborda muy detalladamente el aborto clandestino, que incluso con el apoyo familiar de la pareja y un grupo de mujeres bacanes, como señalan ahí, es una situación dolorosa, difícil e íntima. Quiero que abordemos también esa arista a propósito también de lo que se quiere retroceder en este país. Este relato tiene el seudónimo Karen como tributo a una mujer que publicó su relato real, también con un proceso muy doloroso de Karen Espíndola, el libro Mi Testimonio, donde ella habla de... Testimonio. Buena. Donde ella habla sobre haber tenido un pasado por un embarazo con inviabilidad con la vida, sí, en un momento en que ella todavía no podía abortar. Y ella deseaba ese bebé, amaba ese bebé, pero ese bebé no podía nacer. Y ella tuvo que verlo nacer y verlo morir. Entonces, este libro para mí quise rendirle tributo a través de ese nombre Karen, en que esta mujer le cuenta nuevamente a este hombre Alejandro lo que es vivir en Chile un aborto clandestino. Ella recibió mucho apoyo, tal como dices tú, no solamente familia, amigos, parejas, sino que también sociedad civil, las ya reconocidas con las amigas y en la casa, y que generan un súper buen acompañamiento, no solamente desde lo que se necesita para la salud, sino que también personal, emocional. Aún así, con todas las redes, con todo el apoyo, vemos lo doloroso, muy doloroso. Y ella no era esa típica mujer como que se representa, la que genera un aborto, que simplemente tiene relaciones porque sí, después aborta, como si fuera tan simple abortar. No, yo no conozco a ninguna mujer que sea abortiva per se, o sea, ninguna. Nadie quiere abortar. Es muy difícil. Y el relato de ella, cuando ella me lo contó y ella finalizó enterrando ese cuerpo, sí, bajo una flor de cala, sí, o sea, no hay nada más hermoso que eso. Y es muy doloroso abortar y no tiene por qué hacerlo tanto. Realmente podemos hacer que sea más fácil, que sea más llevadero, aún donde es
completamente legal y seguro y gratuito, yo sé por experiencia propia que para mujeres igual es muy doloroso, igual conlleva riesgos, pero se reduce infinitamente. Hagamos eso, por favor, porque es muy difícil pasar por un aborto. Con las amigas y en la casa. Buenísimo. Exacto. Buenísimo. También preguntarte por la parte final del libro. No solamente es Alejandro el que al inicio da un testimonio, así como en blanco abstracto, accediendo a tu invitación de conocer los testimonios de estas mujeres que lo rodean, dónde está su madre, y, no me respondiste eso que te pregunté de la madre. Y lo otro es en relación a dos casos, de dos amigas en particular, que pasan unos 6 meses en promedio respecto al primer relato. ¿Por qué quisiste hacer esa segunda parte? Después te pregunto a propósito del título, lo de la mamá. Perfecto. Los últimos 2 relatos son 2 de las 20 mujeres que vuelven, ¿cierto? 6 meses después, Bianca y Natalia. La verdad es que eso no fue planificado. Yo diseñé el libro para que finalizara con él, y sin embargo después ellas mismas conversando, cuando leyeron su relato, a ellas les quedó la sensación que aquella voz que relató el primer relato no era la misma que vivía hoy en día su realidad. Y eso para mí me dejó muy claro la resiliencia, el poder para generar cambio detrás de la violencia de género. La violencia de género no se vive en un momento y queda. Eso se resignifica, se genera más heridas, eso se cicatriza. Es un proceso vivido. Entonces yo quise darle a ellas dos la posibilidad de reflejar ese cambio. La violencia de género no es un momento que queda fijo, es un proceso de vida que sigue avanzando. Entonces Bianca, por un lado, que finalmente logra contarle a su familia que es una mujer lesbiana. En su caso, a la madre el que le faltaba. A la mamá, tal cual. Y después Natalia, que logra de cierta manera surgir de una depresión muy profunda que se siente durante su primer relato, y vemos ahora en este segundo relato a una mujer mucho más empoderada, pero ya también no solamente hablando de la pena, sino que desde la rabia y desde mandar toda la cresta. Sí. Esto es lo que soy, si te gusta bien y si no también. Exacto. Esa es un poco la parada. Vuelvo entonces aprovechando el título del libro, Hasta mi mamá, que es la sorpresa que tiene este hombre que es invitado a escuchar estas historias de amigas, compañeras de trabajo, expareja, incluso tías, qué sé yo, de distintas edades. La mayoría, eso sí, está dentro de la edad de él, de la generación, excepto estos casos. Se sorprende mucho de la vivencia del dolor, sobre todo, de la madre. Y en este sentido, como muchas veces a nosotros, los hijos, porque la hijitud es bien ingrata, y uno la padeció, y cuando es madre o padre se avergüenza un poco, en el sentido también de que creer que los padres son eso, nada más, nuestros padres, independiente de que trabajen en anga o manga, lo que se desempeñe, son padres, se deben a mí como hijo y al grupo familiar. Y si son hombres o mujeres y su vida sexual no quiero saber, no quiero enterarme. Si sufren, pucha, qué pena, pero mi mamá. Algo así también veo acá, pero en general, en que es una de las manifestaciones del machismo, desconocer, seas hombre o mujer, desconocer también la integralidad, y en este caso la sexualidad y también el dolor, por supuesto, de una madre. Sí, coincido plenamente. El género, en realidad. Exacto, sí. Creo que es un darse cuenta no solamente que la violencia de género afecta a la persona que él más amaba, a su mamá, sino que también reconocerla como una persona en su plena complejidad, una persona que tuvo una vida antes que él naciera. Y durante también. Claro. Y que tiene sueños y que tiene dolores. Entonces, coincido contigo, creo que es un darnos cuenta en que cada persona que vive violencia de género no es una cifra, es una vida en su absoluta complejidad y riqueza. Y fue bastante difícil
poder llegar a ese título, porque yo quería que reflejara el libro, pero No, pero el hasta lo dice todo. es súper difícil llegar Porque a no eso. no es mi mamá también. A propósito Claro. de la película que tiene otra connotación. No, hasta mi mamá. Exacto. Yo creo que ahí la Y hiciste. eso fue algo que dijo él mismo. Ah, mira. Y cuando lo dijo en ese preciso segundo, yo pensé, Tate, ahí está. es ese. Es ese. Copyright. A veces, claro, copyright. A veces lo que uno tanto busca simplemente te llega. Y en este caso fueron palabras de él. Finaliza tu libro, Hasta mi mamá, lo que 20 mujeres le enseñaron a un hombre sobre la violencia de género, publicado por Libros del Amanecer con un código QR. Cuéntanos. A ver, me parece que parte de diseñar un libro sobre violencia de género hay que tener todas las diferentes consideraciones éticas, desde decirte antes que tú comiences a leer que este es un libro violento, léelo con precaución, eso es una consideración ética. Y una segunda es cuando lo termines y si tú te sientes acongojada, abrumado o necesitas ayuda por vivir algo de lo que lees en el libro, me parece que algo mínimo que yo debo hacer es generar estos recursos. Entonces, este código QR lleva a diferentes vías para poder recurrir a, ya sea apoyo psicológico, por ejemplo, diferentes ONGs, de instituciones de el Estado, Muchas de las cuales teléfonos. con las que tú has cooperado, las ONG como voluntaria. Sí, varias, por ejemplo, con Fundación Todo Mejora, Sí, buenísimo. tienen un muy, muy buen servicio. Así que me parece que es lo mínimo que yo podría hacer después de pedirle a una persona que lea sobre esto, especialmente porque muchas de las mujeres y niñas que vamos a leer este libro son vivencias que quizás nos van a gatillar y eso requiere recibir cierta contención. Así que ese código QR van a poder ver una lista de diferentes opciones para poder acceder a varias formas de, podría decirse, apoyo en materia de violencia de género. ¿Dónde encontramos el libro? El libro lo pueden comprar en la página librosdelamanecer.cl y para envíos internacionales pueden comprarlo en buscalibre.cl y también, por supuesto, en su librería favorita en el país. Me encanta. Qué simbólico que tenga 33 años Alejandro cuando parte en esto. Es un punto de inflexión. Exacto. Un morir y renacer. Muchas gracias, Montserrat Sepúlveda. Un gusto. Un gusto.